La corrupción y la impunidad son dos de los problemas más acuciantes que enfrenta América Latina, con un impacto negativo en el desarrollo económico, social y político de la región. Causas de la corrupción. Las causas de la corrupción son diversas y complejas, pero se pueden agrupar en tres categorías principales. 1. Ambición personal. La codicia por el dinero o el poder puede llevar a las personas a ignorar las reglas, los valores y los principios éticos. 2. Falta de castigos severos. La corrupción a menudo se asocia con la impunidad, especialmente cuando no hay sanciones severas para los actos corruptos. 3. Poca transparencia. La falta de transparencia en los procesos empresariales y gubernamentales puede fomentar la corrupción, especialmente cuando no se conocen los detalles de los contratos, ingresos y otras actividades. Consecuencias de la corrupción. La corrupción tiene un impacto negativo en varios aspectos del desarrollo de la región. Primero, correlación entre corrupción, impunidad e inseguridad. La corrupción y la impunidad son elementos centrales para combatir la inseguridad en América Latina. Existe una correlación empírica entre estos tres elementos: a mayor corrupción e impunidad, mayores son los niveles de inseguridad. Segundo, socavamiento de la democracia y el Estado de Derecho. La corrupción socava la democracia, el Estado de Derecho y el acceso a los derechos fundamentales. Cuando existe corrupción en la democracia, se pierde la credibilidad en el orden jurídico y político, aumenta la desconfianza en el servicio público, se intensifica la sospecha sobre el desempeño inmoral de los gobernantes, se destruye el interés público y se toma conciencia de los daños que se infringen a la vida comunitaria. Tercero, violaciones a los derechos humanos. La corrupción y la impunidad pueden llevar a violaciones de los derechos humanos. Cuando la corrupción y la impunidad se conjugan, ambas se convierten en patrones estructurales de violaciones a los derechos humanos. Finalmente, en cuarto lugar, impacto en el desarrollo político, económico y social. La corrupción en la administración pública tiene un impacto en el desarrollo político, económico y social. Los actos de corrupción dificultan el acceso igualitario a bienes y servicios esenciales, afectando principalmente la vida, la salud y otros importantes derechos de los ciudadanos. Finalmente y por último, afectación a los principios democráticos. Los altos niveles de corrupción y la opacidad en las instituciones públicas están afectando a los principios democráticos como la igualdad y la libertad de la ciudadanía y aspectos específicos como la gobernabilidad, el Estado de Derecho, la independencia entre los poderes del Estado, los sistemas electorales y los partidos políticos en la región latinoamericana. Casos relevantes de corrupción en los últimos 5 años. En los últimos 5 años, se han revelado varios casos de corrupción en América Latina, incluyendo 1. Caso Odebrecht. Esta red de corrupción transnacional involucró a políticos y empresarios de varios países de América Latina. 2. Caso Lava Jato. Esta investigación en Brasil reveló un esquema de corrupción en el que se lavaron miles de millones de dólares en sobornos. 3. Caso Pandora Papers. Esta investigación periodística reveló cómo se utilizaban empresas offshore para ocultar activos y evadir impuestos, que demostró los vínculos individuales y de gobiernos y empresas de muchos países del mundo. Recomendaciones para combatir la corrupción. Para combatir la corrupción en América Latina, se deben tomar medidas en varios ámbitos. 1. Fortalecimiento institucional. Es necesario fortalecer las instituciones públicas, especialmente el Poder Judicial y los órganos de control. 2. Protección de denunciantes. Es importante proteger a los denunciantes de corrupción para que puedan denunciar los casos sin temor a represalias. 3. Educación ciudadana. Es crucial educar a la ciudadanía sobre los riesgos y consecuencias de la corrupción. Es importante destacar que el promedio regional de corrupción en América Latina es de 35,75, lo que subraya la gravedad de este problema en la región. La corrupción y la impunidad están estrechamente relacionadas y tienen un impacto negativo en la democracia, especialmente en América Latina. Ya que la corrupción y la impunidad erosionan la confianza en las instituciones democráticas, debilitan el Estado de Derecho, perpetúan la desigualdad y la injusticia, y obstaculizan el desarrollo socioeconómico. Es fundamental abordar estos problemas para fortalecer la democracia en América Latina. Los invito a escuchar otro podcast de Letra con Filo desde Utópicos Radio de la Facultad de Humanidades y Artes en la Universidad Santiago de Cali.